buenos días. Estamos con Javier Goitia. Javier es un ingeniero civil, también geógrafo, pero toda su vida ha sido un apasionado por las lenguas, tanto las vivas como las muertas, y ha estudiado básicamente su lengua materna, que es el vasco. A través del estudio del vasco ha publicado hace como unos 3 años, me parece, este libro, El ADN del euskera en 1500 partículas, en el cual desarrolla una amplia teoría que ahora nos va a explicar, espero, detenidamente. Javier, ¿qué tal? Hola. Muy bien, encantado de tener esta oportunidad. ¿Cómo llega un vasco, ingeniero, apasionado por el mar, por un montón de cosas, como dices tú, que te gusta llamarte, no sé... Transversal, por ejemplo. Atravesado. ¿Cómo llega a escribir un libro como El ADN del euskera? ¿Qué te lleva? ¿De dónde te viene esta afición? Pues mira, en principio hay una máxima que en castellano dice: nunca pidas que te eche una mano a alguien que esté ocioso. Yo siempre... Yo la he usado varias veces, qué curioso. Sí, pues es que tú estás en una situación muy parecida a la mía. Yo siempre he estado, nunca tengo un minuto libre, nunca lo he hecho en falta tampoco, y es que me distrae o me entretiene cualquier cosa. Obviamente una cosa de este nivel, pues me atrae, esto me cautivó a partir de los 15 años. Cuando era estudiante en Tarazona, un pueblito de Aragón, donde yo estudié, pues allí en una pensión y estaba un poco solitario, pues hice amistad con un cura de bastante nivel, un asistente del obispo, de allí, de la local, que me tomó cariño, pues que yo era muy interesado por estas cosas y tal, y me dijo, sinceramente, enséñame vasco, porque aquí muchos nombres de aquí están en vasco. Yo perdí tiempo, lógicamente, para contárselo a mi padre. Y oye, que un cura muy importante me dice que allí en Aragón que los nombres son vascos. Y mi padre me dijo: yo ya me lo había olido eso, voy a empezar a trabajar. Y mi padre, que a la sazón tenía unos 50 y algo años, pues se dedicó a trabajar. ¿Empezó en ese momento? Empezó en ese mismo momento. Entonces no había tanta documentación como ahora, ni era posible conseguir libros, ni vídeos, ni nada de esto, pero empezó a comprarse planos. No había internet. No había internet, apenas había una radio, y Franco estaba entonces fortísimo, claro, subía a caballo de un salto, ¿no? ¿Se subía a caballo de un salto? Yo no lo he visto eso. Sí. Era un gran caballista. Cualquiera se metía con él, ¿no? Bueno, la cuestión es que mi padre dedicó unos cuantos años, desde el 65 al 70, para escribir este libro que te he traído, uno de los que nos quedan, que el valiente de mi padre. Ibérica o vasca. Sí. El gran dilema del vasco, ¿eh? Dilema que sigue y seguirá aún mucho tiempo, porque se ha avanzado un poco. Mi padre escribió este libro porque intuyó lo que luego yo y un hermano mío hemos desarrollado, que es la búsqueda de las raíces, de las partículas elementales del euskera. Cosa que se puede hacer en esta lengua porque, aunque tiene contaminaciones como todas las demás y quizá más, se puede buscar en ella cuáles son los orígenes de una manera bastante sencilla. Mi padre publicó este libro queriendo dar a entender que lo que se llamaba ibérico, no precisamente los escritos, aunque también, sino lo que para él era básico, la toponimia, los miles y miles y miles de nombres que hay en los montes, en los campos, en las vegas, en el mar, de nombres del terreno, que es la toponimia. Él creyó haber dado ya con una de las claves para descifrarlo, que era el haber descubierto una serie de sufijos, afijos y raíces, que fueron las primeras con las cuales yo empecé después, cuando fui mayor, a trabajar, cuando fui autónomo, y llegué a las 1588 que tengo hoy en día, que no son las 1700 que hay en el sánscrito, pero que son un montón de raíces como para poder empezar a descifrar cosas. ¿Es el mismo el vasco de ahora que el vasco que había hace miles de años? Pues esencialmente, cuando sabes mucho vasco, te da igual, son pequeños. Sí, te da igual porque son pequeños los cambios que hay. No ha cambiado mucho entonces. No cambia la estructura, no cambian la mayor parte de los sustantivos, cambian algunos tiempos verbales, cambian algunos pronombres, pero vamos, te los aprendes en un día. Quiero decir que no es un inconveniente especial poder hablar con un vasco francés. ¿Por qué llevas tantos años estudiando el vasco? ¿De dónde viene?
¿Tú has encontrado la madre del cordero? Lo que te puedo asegurar es que esta obsesión que tenemos los vascos de creer que somos de ahí, que somos de Guernica y que junto al árbol hemos nacido y de ahí nos hemos extendido un poquito hasta La Rioja, ¿sí?, y hasta Aquitania, eso no es cierto. ¿Esa es la teoría oficial? Las teorías oficiales todas son alrededor de eso. Del árbol. Por decirlo de alguna metafóricamente. O sea, árboles también los hay en Castilla y los hay en otras regiones, los hay en Canarias. El árbol ha sido un tótem de recursos siempre. Pero la idea básica es que esta lengua pues es una birria de lengua que la hablan 4 aldeanos y 4 pastores y que no merece la pena. Incluso nuestros propios gestores actuales de la lengua y del país no tienen una idea mucho mejor. La quieren porque es distinta y porque saben que es una cosa nuestra, pero no le dan un valor intrínseco. No le dan un valor especial, que el mayor valor especial que tiene el euskera para mí y para algunos más es que sirve como herramienta para introspectar y llegar a descubrir cosas del pasado que no nos las han contado. La herramienta más pura que tenemos. De momento es de las más puras. Es una herramienta que está con su óxido y con sus costras, pero que está lista. Hay que rascar. Pero no te me escapes. Respóndeme, ¿cuál es tu teoría acerca del origen del vasco? Mi teoría acerca del origen del vasco es que fue una lengua que fue hablada en grandes territorios de Eurasia e incluso de África, entre Somalia y, vamos a decir, Mauritania, incluso en la zona macaronésica, en las islas del Atlántico y todas las islas del Mediterráneo, por supuesto. Fue una lengua muy hablada en todas esas zonas, no quiere decir que no hubiera otras, pero fue primordial, porque fue la que instauró los topónimos, los nombres de los lugares. Los nombres de los sitios. O sea, ¿todos los topónimos vendrían del vasco? No todos. Ciudad Real, como dice mi hermano y dicen otros, pues no viene del vasco, obviamente. Hay algunos que no vienen del vasco, pero la mayor parte de ellos o vienen o tienen mucha relación con el vasco. Pero si fue tan primordial como dices, ¿cómo que ha desaparecido tanto y ha quedado solo en un reducto? Y en cambio otras lenguas que no fueron tan primordiales, sí, como las que... Hay explicación. En esto hablamos de escalas temporales. La escala temporal de la que yo estoy hablando es una escala casi geológica. Es decir, tenemos argumentos ahora mismo para decir que hace 400.000 años los hombres, los humanos, ya hablaban. Y que hace 140, 150.000 ya hablaban vasco. O algo parecido. Yo le llamo eukele, no quiero llamarle vasco. Eukele, que significa eu es nuestro y ele es lengua. Ele es el lenguaje. Cualquiera de los lenguajes, el lenguaje de signos, el lenguaje mímico, el lenguaje escrito, es ele. Vamos a utilizarlo en Zarra. Eukele con K. Eukele, eso es, con K. Eukele. Eso sería el vasco en la vida primitiva. Yo lo llamo así, para distinguirlo, para no llamarle vasco, porque entonces no se llamaba, tampoco sabemos si vasco es una palabra vasca propiamente, porque nosotros le llamamos euskera. Ajá. Que viene a ser también euskera. Iskera es también la forma de hablar, pero la primordial es la L. La L ha hecho la letra, que no es más que L, tra. El E es el lenguaje, la significación de algo, y tra es el transporte, la transmisión. La letra que nadie sabe de dónde viene, que viene del latín lettera. No es cierto, lettera en latín no es absolutamente nada. Su origen es el letra. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje era importante para nuestros antepasados y conocían un lenguaje hablado, que era el hablar de hoy, y tenían otros lenguajes, el lenguaje mímico, el lenguaje de silencio. Ten en cuenta que cuando estaban tratando de cazar un animal peligroso, por ejemplo, no podían hablar, tenían que tener signos, posturas, o otras veces también eran lenguajes. Han desaparecido hoy en día. Ahora me preguntas, ¿por qué ha desaparecido? En la escala temporal esa en la que estamos, la humanidad entonces era migrante, era nómada. Pero ya ha llegado un momento, entre hace 9.000, 6.000 y 3.000 años naturales, que progresivamente la sociedad se ha ido quedando sedentaria, lo cual nos lo venden ahora como un éxito maravilloso, pero yo lo dudo, porque anteriormente hemos tenido 100 y pico mil años de estabilidad
garantizada, en la que los humanos hemos sobrevivido, hemos transmitido y hemos debido ser felices, porque si no hubiéramos desaparecido. Y sin embargo, ahora en 7 o 8 mil años que llevamos de esta sociedad sedentaria, han desaparecido muchas especies animales y vegetales, tenemos una contaminación que llega a todos los lugares del mundo, es decir, tenemos una serie de amenazas que antes no las había, y sin embargo nos investimos de una especie de cultura superior. A lo mejor también desapareció alguna raza humana más evolucionada que nosotros, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil. Nosotros somos los más... Es muy fácil, porque uno de los éxitos de la humanidad ha sido la extensión. Las razas, los entes locales, pequeños en islas, por ejemplo, o en pequeños territorios, pueden desaparecer con sucesos casuales. Un suceso casual, una epidemia que trae un mono o otro animal próximo a nosotros, puede acabar con 2 o 3 mil. Pero en general las cosas biológicas son más graves. Pueden acabar, sí. Pueden acabar con grupos... Una enfermedad, por ejemplo, que siempre las ha habido, ¿no? Ahora son mucho más graves porque ahora, en un mundo contaminado, pues las bacterias y tal, que son rápidas de cambio, de evolución, pues se adaptan mucho mejor que nosotros a los cambios. En resumen, ¿por qué ha desaparecido este lenguaje? Pues porque el sedentarismo empezó a impedir. El sedentarismo implica hacer país, hacer fronteras, nacionalismos, guerras, limitaciones, diferenciaciones, guerras y tal. Y una de ellas, la principal, impedir el movimiento libre de los animales. Si los animales no podían moverse, tampoco los humanos podían moverse detrás de los animales, que eran su sustento. Por lo tanto, las localizaciones en valles, en territorios y tal, han traído consigo la diferenciación. Y en un proceso largo de 9.000 años, pues nos hemos llegado a diferenciar. Hemos diferenciado y hemos perdido muchas cosas. Por ejemplo, los 4 principales dialectos vascos entre sí se diferencian un poquito, pero nos entendemos entre nosotros. Aunque 4 dialectos vascos. Hay siete en realidad. Ah, no lo sabía. Sí. Los conocía completamente. Sí. Bueno, hay de los dialectos vascos. Pero bueno, os entendéis, son pequeñas variaciones, os podéis entender. Sí, cualquiera que tenga un poquito de ilustración se entiende perfectamente. El primer día con un poco de esfuerzo, pero luego pues bien. Es decir, estos dialectos se han generado solamente en valles separados, pues unas docenas de kilómetros. Lo cual quiere decir que si los humanos dejan tener relaciones íntimas, continuas y periódicas, pues tienen la tendencia a la dispersión. Claro. Y las lenguas se van diferenciando. Pero quedan muchísimos fósiles, como dentro de una matriz de arena quedan fósiles de caracolillos y de tal, quedan fósiles de la lengua. Y yo a eso me he dedicado. ¿Y el ibérico aquí, en este proceso que me estás contando? Hay muchísima gente que identifica el ibérico con el vasco. Sí. O defienden esa postura. ¿Cuál es tu opinión? Nosotros hemos tenido contacto con el ibérico desde muy jóvenes. Yo sé que además sabes recitarlo incluso, y quiero una pequeña muestra. Sí, bueno, mi padre era un apasionado de todo esto, y en cuanto tuvimos la transcripción de Gómez Moreno sobre el plomo más completo que hay. ¿Quién era Gómez Moreno? Gómez Moreno pues era un investigador, un catedrático que se dedicaba pues, a investigar el castellano, el ibero y otras muchas cosas. Sí. Básicamente él era más experto en griego y en fenicio, porque realmente, aunque muchos estamos convencidos de que el ibero fue el padre del fenicio, otros dicen que no, que el fenicio fue el que dio lugar a las letras, a los alfabetos ibéricos. No, Gómez Moreno dio una traducción, una transcripción de los signos con la que yo no estoy muy de acuerdo. Mi padre nos la hacía aprender de memoria. Porque hay que decir que el ibero todavía no está descifrado en absoluto. Yo pertenezco a un grupo donde gente muy animosa trata de hacerlo, y llegamos a traducciones, pero son dispares y no hay mucha coherencia entre ellas, aunque sí, recurriendo a las leyes de Graham y Green y tal, alterando mucho consiguen traducir, pero son traducciones incoherentes, la mayor parte de ellas. Me acuerdo que nosotros teníamos que empezábamos recitando el plomo con 15 años, el plomo de la serreta, que empezaba diciendo más o menos así:
y que oritigaro candau du la basc bustin euribagarok turbay, y seguía, pues seguía, ¿no? Pues se parece al vasco, yo que no Sí. conozco ni el ibero ni el vasco, de Suena, sonido, ¿verdad? suena vasco. Suena vasco. Castellano no suena. Sí, y concretamente había hasta una frase concreta que se podía traducir por vasco, que decía Gasikaur imbin. Gasikaur imbin podría entenderse como esponja humectada en agua salada, lo cual era coherente con un mensaje entre soldados donde las instrucciones para curarse pues era la base de 4 cositas. Pero desde entonces han pasado 40 y tantos años y no he conseguido avanzar. ¿Por qué? Porque no me coinciden los sonidos de esas transcripciones ibéricas de las 2000 y pico o más epigrafías que hay mucha epigrafía ibérica que lamentablemente nuestro Estado y nuestras universidades, ninguna de ellas, no hay una sola cátedra de ibero. Hay que irse a Rumanía o a un país extraño para que haya alguien que estudie. No hay gente dedicada a investigar, a descifrar el ibero. ¿Y el vasco? El vasco, ¿Hay cátedras de vasco? Es cátedras de vasco, pero mejor no hablar de ellas. Mejor no hablar de ellas porque se limitan solamente a la poesía y a la ortografía y a cosas intrascendentales. Vamos a decir, los que están metidos en esos temas no quieren pringarse, no quieren dar sus opiniones, no quieren arriesgarse a que alguien les contradiga y se dedican a flores y... Bueno, quizá cuando se jubilen. No lo creo, porque la vocación esta que define a esta sociedad nuestra proestabilidad trata de que los entes no sufran, porque aquí ellos piensan que lo que nos mantiene son los estados y los entes estos maravillosos que están anclados en la estaticidad. Entonces, ¿cuál es tu teoría sobre el ibero? Mi teoría sobre el ibero no está confirmada, tampoco me dedico mucho a ello, pero es que era una lengua franca como lo era el latín. Yo nunca he creído que los niños jugando al gua hablaran latín, como nunca he creído que hablaran ibero. Creo que era una lengua de las élites, de los que manejaban temas superiores, quizá la minería, quizá la guerra, quizá los ganados, y que entre ellos, para escribir, tenían esa lengua que podía parecerse algo a la del pueblo, pero no era comprensible ni a nadie le interesaba. Realmente no coincide, los sonidos que se extraen del ibero con estas transcripciones no coinciden en absoluto con los miles y miles de topónimos que yo manejo. Y no puede ser que no coincidan, porque las tradiciones... O sea, con todas las partículas que has encontrado en este estudio, que coinciden en el castellano, en el portugués, en el francés, italiano, no has encontrado nada que dé lógica en el libro. Cuando monto las explicaciones ibéricas, no encajan, no tienen coherencia estas partículas. ¿Y con el inglés y el alemán, en lenguas germánicas eslavas, has encontrado algunas? He encontrado multitud. Que son coincidentes con las coincidentes llamadas latinas. Totalmente. En cambio, del ibérico no. El ibérico no. Qué extraño. Qué extraño. Bueno, porque, se supone sí, que debía ser el nuestro. Es que se sabe poquísimo del ibero, por eso hay que dedicar mucho más tiempo y mucho más recursos a estudiar, y estudiar sin prejuicios, porque se estudia con mucho prejuicio. Pero si fuera una lengua de las élites, como lo dices, el latín lo fuera de las élites romanas, habría quedado vestigios de una civilización ibérica importante, como ha quedado vestigio, porque a lo mejor era muy distinta de la... No, porque al latín lo cogió la Iglesia y lo cogieron los reyes. La Iglesia y los reyes... O sea, ganó. Entre las lenguas de élite de la época, triunfó el latín. Porque por el prestigio que tenía, por el prestigio que había tenido el imperio y por otras muchas cosas. De hecho, el latín, a partir del siglo V y VI, pues ha seguido elaborándose, trabajando, y la mayor parte de los neologismos del latín pues no son antiguos, sino que son modernos, aportados después. Y, sin embargo, el ibero fue desplazado seguramente por el latín, que fue el que lo sustituyó. No nos han dejado, porque no eran muy proclives, los romanos eran proclives a dejar historias políticas y tal, de sus cabecillas y tal, pero no eran muy proclives a hablar de las cosas bajas, productivas del pueblo. Apenas hay información, quitando a Vitruvio o algún otro que te pueda hablar de cómo trabajaban en una mina o en un campo. Los demás pues son
son circunstanciales y... Bien, pues entonces, bueno, explícanos un poquito con más profundidad un poco cómo llegas a estas partículas, nos puedes mostrar algunas de las más usadas, no sé. Las partículas, como te he dicho antes, son como los brillantes en una diadema. Ajá. Como los brillantes en... O sea que las palabras estarían compuestas por la suma, el engarce de varias de estas partículas, ¿no? Esas partículas en una lengua aglutinante como es el euskera o como era el supuesto ukele, pues lógicamente cada una de las partículas que vas añadiendo o quita o da propiedades o condiciones en el tiempo, en la situación, a las palabras. Con lo cual, palabras increíbles que no tienen explicación, porque yo me disfruto mucho con la etimología, es la explicación que dan los sabios a las palabras. En general, toda la etimología que tenemos, bien cojas la etimología inglesa a partir de Skeat y sus secuaces, o bien cojas la italiana, la francesa o la española, que ha sido dominada por 3 o 4 de nuestros gerifaltes, no sirve absolutamente para nada, porque se remite al griego y al latín y solo vale para los neologismos. Para las verdaderas palabras de fondo, para las palabras que hablan de las acciones elementales, de los sentimientos elementales, de las condiciones, del tiempo, todo esto no valen. Para lo elemental que pudieran haber hablado nuestros antepasados, no valen. Porque a mí que me digan perspicacia, pues perspicacia pues está muy bien, pero no es el tipo de palabra, vamos a decir, primitiva, sino es una palabra ya de alto copete, ¿no? Entonces, el trabajo al que me he dedicado con mucho gusto ha sido a rebuscar en el propio euskera la formación de las palabras, a contrastar sus coincidencias y a revitalizar una cosa que desde Saussure y otros fue eliminada. Es decir, los primeros que estudiaron lenguas las estudiaron comparando los temas semánticos, los temas de palabras, la significación. Pero luego se puso de moda el estructuralismo, como luego se ha puesto el conocimiento, o que llaman el conocimiento que incide en la lengua, y que no tienen muchísimo recorrido. Sin embargo, yo he vuelto a la semántica, porque la semántica no se trabajó lo suficiente, porque quizá en aquel tiempo no había posibilidad de disponer, como ahora yo dispongo, de 40 lenguajes en un golpe de pantalla. Trabajo mucho con elementos de apoyo informáticos y geográficos. Entonces, claro, hoy en día puedo producir a una velocidad pues 2000 veces superior a la que don Ramón... Pones una partícula, por ejemplo, y automáticamente te salen todas las palabras que contienen esa partícula. Automáticamente. Y eso te sirve para analizar, para comparar, para... Más o menos. Yo tengo buscadores en los que les digo, dadme esta combinación de sílabas y me vienen, y automáticamente... Pues es facilísimo, si no tiene ningún mérito lo que he hecho. El mérito es haberte dedicado... Invertirle tu tiempo, tu energía y tus ganas. Bueno, y los primeros pasos que me dio mi padre y las herramientas que hemos tenido después, que ahora son múltiples. Yo calculo que lo que hemos hecho ha sido encarrilar un poquito, ¿no? Poner el embudo en la botella y decir, oye, funciona. Ahora la botella se puede acabar llenando de vino o de agua, pero hay que seguir trabajando porque aún queda muchísimo por descubrir. Según la Wikipedia, he buscado lo que significa euskera, o de dónde viene, y pone que es la única lengua no indoeuropea de la península ibérica. No me has hablado en ningún momento de la lengua indoeuropea. Bueno. ¿Te saltaste esa clase? No me salté esa clase. El indoeuropeo es una forma, vamos a decir, suave de llamar a lo que antes se llamaba ario. ¿Ario? Los arios, esos que han sido tan denostados después de la Primera Guerra Mundial, pues porque los alemanes buscaban la pureza aria. En realidad el ario es el irano, y era la idea de que veníamos de las llanuras de Irán y de que la arrogancia militar y tal de Europa se forjó viniendo del este. Esa manía de que siempre venimos del este es persistente, no tiene ningún fundamento, pero es persistente. Y los alemanes, desde el siglo XVII en adelante, preocupados por sus orígenes, se inventaron el tema ario. Sí es verdad que ya hubo jesuitas en el XVII que vieron relaciones entre algunas lenguas derivadas del sánscrito, como el hindi, el gujarati y demás, vieron relaciones con el griego y algunas con el alemán. Había palabras sueltas que coincidían
Y es verdad, coinciden, pero de ahí a que el origen fuera desde el Irán y se llamara ario, o luego le llamáramos indo-europeo, por eso de que la India y Europa estaban supuestamente unidas por una corriente cultural, ha recibido muchísimo dinero y muchísima ayuda. Y ha habido investigadores que se han prácticamente inventado el indoeuropeo. O sea, que en realidad tú consideras que no existió como lengua, que es un... No, el indoeuropeo fue solamente un tránsito entre la lengua básica original, que fuera el eukele, o fuera otras más, de la cual sobrevivió el eukele en forma de euskera, u otras más, fueron desapareciéndose ante el impulso del sedentarismo. Es decir, fueron quedándose más o menos aisladas, la gente primero viajaba... Donde se aislaba un grupo, pues se especificaba una lengua... Exactamente, iban surgiendo diferencias que quedaban cristalizadas. Y a esa época le han puesto el nombre de indoeuropeo. Pero no era nada en realidad. No era nada. Un tránsito. De hecho, si tú revisas cualquier bibliografía de indoeuropeo, la mayor parte de las raíces son inventadas. Tienen el asterisco a la izquierda, que dice raíz no encontrada, pero que debió ser así. Es decir, eso no lo hemos hecho con el euskera. En el euskera las raíces que aquí aportamos están en sus palabras. Y si no están en sus palabras, están en palabras del castellano, del catalán, del italiano, porque muchas las han conservado, incluso el corso. O el portugués ha conservado algunas palabras mejor que otras, sobre todo en temas de mar. Entonces, el trabajo nuestro ha consistido en entresacar estas palabras, algunas de las cuales son relativamente sencillas y algunas son importantísimas. Por ejemplo, vamos a analizar algunas. Por ejemplo, chorizo. Pues el chorizo es una voz, una palabra. ¿Es una palabra vasca? Pues creíamos que no, pero resulta que sí. ¿Cuál es la explicación? Nuestro chorizo actual es un chorizo rojo de pimentón. Pimentón, que es pimiento molido, que es un producto que retiene a las bacterias, les impide que se coman la carne o que la putrefacten, y entonces pues un éxito. Pero antes de hacer el chorizo con pimentón, el chorizo se hacía seguramente con grasa, porque la grasa es otro de los elementos que conservan la carne. Los indios, los apaches, por ejemplo, usaban el pemicam. El pemicam eran los estómagos de los bisontes rellenos de carne y grasa, que lo cerraban y les duraba para 5 o 6 días. Un apache se podía escapar de su gente o abstraerse unos días con una bolsita de pemicam, pues aguantaba perfectamente los 5 días. Aquí tenemos el chorizo. Chori en euskera es chori. Con TX escríbelo, sí. Lo escribo. Chori, según como tenga el acento, o bien es pájaro, ave en general, o es el primer estómago de los rumiantes, que es un estómago pequeñito donde está el cuajo de hacer el queso. Chori. Iso es la raíz de la compresión, del forzado. Isorratu es violar. Iso es embutir. Chori, iso. No nos está diciendo más que estamos metiendo algo en el... ¿Y qué nos dice esto? Que previamente a hacer el chorizo con tripa, con intestino, lo hacían. Es una información. Se puede discutir, se puede buscar. Lo que no vale para investigar es limitarse a dónde apareció chorizo por primera vez y decirnos, hasta el siglo XVIII no hay una mención de que los soldados de tal rey llevaban chorizo entre sus... tal. No, eso no va. Podemos ir muy atrás, se puede discutir, pero también se puede defender el que el chorizo fuera, y de hecho yo lo que practicaría sería ensayar si el cuajo de un animal es bueno para embutir en él la carne con un poco de grasa y comprobarlo. Aorta, por ejemplo. La aorta. La aorta, ¿sabes qué es la aorta es una arteria principal. Una arteria principal que sale del corazón y hace una forma exactamente así. De ella salen luego otras arteriolas que van saliendo, pero la principal tiene esta forma.
Tanto que los médicos le llaman el cayado de la horca. El cayado es este bastón que usaban los pastores para coger a la oveja de la pata. Esto es un cayado, esto es una horta. Está relacionada directamente con el agur de los vascos. El agur de los vascos, con la ta final, que indica el estado, agurta significa torcida, porque agur es el encorvamiento. Un agur es un anciano, alguien que reverencia, alguien que se agacha hasta el punto de inclinar la cabeza, no como hacemos ahora al rey, un poquito así, sino a inclinar masivamente. Y esto es lo que significa la agurta. La agurta es la torcida, la agachada, la única vena o arteria en el cuerpo que tiene esa forma Pero caprichosa. esto implica un conocimiento anatómico en una época en que, no se habían abierto las Es que es un cuento eso de que Hipócrates fue el primero que habló de la medicina, por favor. O un cuento indoeuropeo. No, es un cuento cariñoso. Ten en cuenta que cada una de sus civilizaciones defiende sus principios, pero por supuesto que mucho antes que... La partícula La, por ejemplo, que importantísima, creo que es importantísima. Bastante abundante. La palabra... ¿Qué se escribe con la partícula? La partícula La, lo que se aprende de estos idiomas antiguos es que los nuevos idiomas, los nuevos romances y los nuevos idiomas germánicos han simplificado muchísimo. Hay idiomas como el inglés que son riquísimos, porque el inglés ha tomado de todo el mundo. No tienen ningún prejuicio los ingleses para coger voces de todo su entorno y hacerlas suyas, se lo hacen muy fácil. Pero los antiguos, la unión, no la hacían tan simple como nosotros, unión. Las uniones eran de muchos tipos. Había uniones flexibles, uniones elásticas, uniones rígidas, uniones que dejaban estirarse en un sentido y no en otro. La es un tipo de unión que no es rígida. Es el tipo de unión que se hace con un cordel, con un tendón, con un lazo. De hecho, lazo en realidad se escribiría así, mejor con la yod, pero en fin, la yo, eso se pronuncia en vasco yo. La yo es la acción, la culminación de un acto. Entonces, lacho significa enlazado, sujetado. Pero ¿cómo te sujeta un lazo? Un lazo te sujeta de manera que te puedes mover un poquito. ¿Entiendes? Es decir, que es una sujeción elástica. Hay otras sujeciones que son enclavamientos, que son muy duras. Entonces quiere decir que el lenguaje era lo suficientemente preciso como para que nuestros antepasados tuvieran todo tipo de herramientas para explicar las acciones, los objetivos. Amarra. Am es otra raíz que indica cercanía, proximidad, contacto. De ahí viene el amor, no viene del amore. Amor, fíjate, y la misma partícula que amarra. Y arra, terminado, amarra, que es como se dice en los barcos, por ejemplo, amarra. Arra es la idea de machismo, de macho, de fuerza sobre la inteligencia. Amarra es la unión fuerte. Es decir, una amarra es una unión que no se rompe de cualquier manera, que se rompería antes una pieza que otra, por ejemplo. Bueno, el rigor... Es un examen, ¿eh? Sí, es un auténtico examen. Con la piedra que es ar es piedra. Ar es piedra. AR, con R fuerte. O sea que deben haber un montón de palabras que utilicen esa partícula. Por ejemplo, la palabra recio, que es una variante de ar. ¿Es una variante de ar? Recio, sí. No es más que ar. Aquí no me va a caber. Déjame tu luego. No va va poco, sí. Es una continuación de ar, sí. O. Ar, esio. Que ha tenido una feris, ha perdido la A inicial, es muy corriente la pérdida de la inicial, y de arresio. Ar, esi, o, esi es el entorno. No un entorno, es un círculo, un recinto. De hecho, recinto es lo mismo, ar, esinto. Esi es el recinto y ar es de piedra. ¿Qué estamos diciendo con arresio? Que es un recinto.
de piedra, una especie de plaza de toros que se hacían, que construían nuestros antepasados, y a la que llevaban empujando a los animales para encerrarlos. De hecho, cuando encerraban a los animales en la plaza, en una plaza o en un circo de montaña, con unas piedras, decían, éxito, éxito, sí, con S, con Z o con X, porque realmente era una sibilante, sí, era el recinto, y tú es la acción de haberlo concluido. Entonces, esitu significa encerrados. Encerrados, encerrados. De hecho, no hay nadie que explique el éxito de latín. Exitus en latín es la salida, es la salida. No es una salida, es lo contrario, es una entrada del ganado. Es una entrada. Claro, sí. Bueno, la entrada es la salida. Sí, sí. Es lo mismo. Bueno, para un lado entras y para otro cierras. Claro. Pero la explicación del éxito en latín como salida no tiene explicación como que sea un triunfo. ¿Qué de triunfo tiene el salir de algún lado? ¿Y rigor? Que nos hemos quedado... Sí, gor es la raíz que habla de la dureza. Gor, como adjetivo, gor. Y arri ha perdido la R, a rigor. Eso es piedra dura. Esto es de rigor. Es una cuestión, lo más duro que se conocía era la piedra, era el sílex, a rigor. Y así pues, hay... Aquí está todo absolutamente lleno. Bueno, pero esto es como... No, ¿es un diccionario? No. Sí, es un manual. Manual. Es un manual. Para buscar, por ejemplo, pues cualquier palabra, buscamos aquí las partículas al revés. Con las partículas vemos qué palabras están construidas con ellas. Tiene un tanto de arte el usarlo, un tanto de arte, no es una... De rompecabezas. Sí, de rompecabezas, porque hay que mover un poquito, hay que usar un poquito las leyes fonéticas, hay que usarlas también aquí. Es decir, la B de G pasan a PTK, hay una serie de evolutivas que hay que conocer un poco para poder... Hay que contemplarlas, porque no es completamente... Las aféresis... Estás haciendo, creo, a punto de una reedición, añadiendo nuevas partículas, porque no paras, ¿no? Sí, la tengo completa, ¿no? Llevas una libretita en la que vas anotando continuamente nuevas ideas. Ten en cuenta que una cosa que denigran mucho los eruditos es este don que tienen algunos, que es el don de, ¿cómo se dice?, la intuición. La intuición la proscriben, la quitan del medio. Esto es intuición, no señor. La intuición solo... ¿De dónde viene intuición? No, intuir, eso viene del latín, hay palabras, sí. In es el interior, intuición, sí. Ahí viene del latín. Muchas de estas modernas son absolutamente latinas o griegas, yo me refiero pero probablemente el latín también tenga un origen con estas partículas, o sea, el hecho de que venga del latín no implica que no pueda tener también incluidas las partículas evidente. El latín ha salvado muchísimas, como el castellano y el catalán, ha salvado muchísimas voces que el castellano ha perdido. ¿Cómo vamos a encontrar el latín? Claro. Ni en favor ni en contra, sencillamente está ahí, es un yacimiento más como el que... Lo que pasa es que ha sido muy adulado y muy falseado, pero... Para terminar, sé que te cuesta encontrar editor para todas tus elucubraciones fantásticas. Aprovecha, defiéndenos tu obra para ver si algún editor nos está escuchando y se lanza a llamarte. Pues la verdad es que sí, este libro tuvimos que editarlo por un crowdfunding. Claro, un crowdfunding pues es el método de hacer un libro para este chico que hace una poesía para su novia y la compra a la familia y la novia y tal. Bueno, hoy en día se están haciendo cosas muy interesantes, pero cada vez más. Es una manera de decir, mira, no me lo autoedito, vamos a hacer un crowdfunding. De todas maneras yo podía editármelo, pero el problema no es la edición, sino la distribución. El problema es la distribución. El que un libro pueda estar en los escaparates de la Casa del Libro, del Corte Inglés, por decir algunas, pues es importantísimo para que lo vean muchísima gente de edad, porque este libro también se puede bajar de internet, lógicamente, en PDF por 5 euros. Es decir, el que tenga interés de verdad lo puede bajar. Pues es casi ridículo lo que cuesta. ¿Está en tu página? ¿Tienes alguna página? No. No la atiendo, la verdad es que no la atiendo porque no me da tiempo. Vas a tener que hacer. Sí, voy a tener que ponerla al día porque para eso están los hijos. Sí, no, por ejemplo. Mis pobres hijos son mileuristas los tres. Están escuchando. A lo que me decías, con respecto ahora mismo estoy trabajando con una editorial que está ayudando mucho a los que se inician y probablemente acabaré editándolo con ella porque tiene unas 40 o 50 tiendas en las que me interesa que esté el libro, porque yo voy sobre todo, no voy a los jóvenes que ya en internet encuentran esto, sino voy a gente de cierta edad, con criterio y que ya porque estén
porque estén espantados de cosas que les han sucedido así, vayan a buscar otra alternativa. Y esas gentes pues realmente van a internet. Entonces a mí me interesa que estén en las papelerías, en las librerías, como otros libros que me han hecho. Los que tienen que tomar el relevo son los jóvenes. Los jóvenes... Yo lanzo una llamada a los editores vascos, que son los que tienen que estar realmente interesados en divulgar esto. Lamentablemente los editores vascos de cierto nivel, habré llamado a más de 30 de ellos. Todos ellos o me dicen que no entra dentro de sus habituales temas y materias, que no dominan, o bien simplemente algunos me dicen francamente, oye, tenemos aquí unos compromisos con unos clientes muy buenos a los que no les va a gustar. Verás cómo va a cambiar. En absoluto. Verás cómo va a cambiar. ¿Tú crees que eso cambiará? Sí, claro. Pues habremos hecho un gran paso adelante. Que vaya muy bien, Javier. Muchas gracias.